los de Brasil no, si nosotros somos de Argentina. Los de Brasil son buenísimos. No, los de Brasil no son buenísimos, si ayer empataron 0-0. Brasil. Sí, Brasil. No, nosotros somos Argentina, a mí me gusta Messi. Brasileros. Sí, brasileros inmundos, ¿no? Los brasileros son buenísimos. No, no son buenísimos, Balti. Sí, porque ganaron ganan a todos. No. Sí, ganaron. No, vamos a ganar nosotros, Argentina. No, ganan ellos. Buenas noches, le presentamos a Balti, el niño argentino más famoso del internet en este momento. Se ha convertido en viral. Este video tan precioso nos ha robado el corazón, pero ha disgustado mucho a la madre, porque el niño no es políticamente correcto. ¿Cómo va a ir a Brasil si es argentino? Estamos entrando en los cuartos de finales y de los nuestros quedan Brasil, Argentina, Colombia y Costa Rica. Y llegó la hora de la verdad para América Latina en esta gran fiesta del soccer mundial. Vamos a ver quién gana y quién pierde este fin de semana. Y regresa Emilio, uno de los protagonistas de nuestra serie Orgulloso de ser balsero, García. Emilio García se encontró en el mar con vivos y con muertos. Y hoy nos los viene a contar nuevamente. Y según la última encuesta, los norteamericanos piensan que Obama, escuchen esto, es el peor presidente desde la Segunda Guerra Mundial. Bush tenía el puesto hasta hace poco, hasta que salió esta encuesta, pero ahora se lo cedió al presidente actual, Barack Obama. Y regresa el autor del libro Chavistas en el Imperio, estos magnates que viven lo mejor de los dos mundos. La teoría es marxista, pero la práctica es capitalista, llena de dólares. Bienvenidos a María Elvira, el primer programa de información y análisis para todos los hispanos de Estados Unidos. A trabajar. Años después del éxodo de los balseros, Mira TV quiere contar tu historia. Escríbenos a Mira TV en www.marielvirasalazar.com. Lo perdimos todo precisamente porque atravesamos una tormenta grande que no esperábamos, no tenía la menor idea. Y casualmente, hablando yo con la noche anterior, me estaba recordando del el oleaje tan grande que había, que nos subían casi 4, 5, 10 metros y veíamos la costa, y de repente no veíamos la costa cuando nos bajábamos y empezaban, las olas rompían delante de nosotros y a romper perdíamos todo, la comida, todo. Bueno, y está nuevamente con nosotros Emilio. Muchísimas gracias por Encantado, segundo día. placer. Aquí lo tenemos reclutado para que nos siga narrando y contando nuestras anécdotas. Ya sé que ha habido mucha respuesta por parte de tu familia, de tus amigos, ¿no? Sí. Específicamente esa entereza que ustedes demostraron cuando el guardacostas ya los rescata a ustedes después de 3 días en el mar, pero ustedes ven allá en la distancia a otro balsero que está apoyado, los pies arriba de su balsa, y el guardacostas le dice, no podemos rescatarlo. Y ustedes dicen, o lo rescata o nos tiramos todos. Sí. Entonces, dime, nuevamente, el señor estaba, ¿cómo es ese momento cuando ustedes lo rescatan? Bueno, él estaba prácticamente parado sobre una tabla, literalmente, que era lo que había quedado precisamente de la balsa. La balsa se había destruido, me imagino que se debe haber destruido debido a la tormenta de los 2 días anteriores. Y él estaba literalmente parado sobre una tabla. Y entonces, al acercarnos nosotros, pues le tiramos la soga, lo subimos al barco. Él nos contó toda la historia, bueno, lo que le dije finalmente, que la esposa, él la amarró pierna con pierna, pensando con la posibilidad de que no se fuera a tirar al agua, porque estaba alucinando. Ella decía que ella veía un platanar, que ella quería bajarse y tratar de ver si buscaban comida o plátano. Y el señor, dime más o menos cómo lucía, cuál era la edad, cuánto tiempo estuvieron en el mar. Yo le calculo que él está entre los 50 años y es una persona, estaba muy flaco, muy deteriorado, muy quemado. Me imagino que deshidratado también, porque inclusive la cara se le veía blanca, los labios. Después nos dijeron que eso podía ser quemadura de tercer grado debido al sol tan violento que había ahí. Pero bueno, la cosa buena fue que lo llevaron, cuando llegamos al escampavía o al buque madre, ahí ya lo llevaron a un departamento de enfermería y ahí estaban los enfermeros y bueno, por lo menos eso fue lo último que pude oír, que por lo menos ya
esto estaba en las manos de los enfermeros. Claro, ¿cuántos sí. días él te comenta? ¿Tú te recuerdas cuántos días él pasa en el mar? Bueno, según creo que, recuerdo que él dijo que estaban más de una semana, llevaban en el mar. Wow. Sí, y entonces en la semana, durante toda esa semana atravesaron todo lo que fue la tormenta y ahí perdió casi toda la familia. La última que quedó fue su esposa y bueno, fue la última que perdió. Nosotros también en medio de la travesía vimos también... Espérate un momentito, quedemos todavía con el señor de los 50 años. Una semana en el mar y te explica cuántos venían con él, porque tú me dices que pierde a toda la familia. Sí, bueno... ¿Quiénes eran? ¿Te recuerdas? Él, ¿Quiénes según era toda la recuerdo, familia? creo que eran 4 personas. De cuatro, entre más o menos, creo que era parte de su familia y la esposa. Él, no recuerdo ahora si eran 4 o 5, pero bueno, más o menos por ahí eran todos y de todos se fueron muriendo y cayeron al mar, otros que se tiraron alucinando en el medio del mar y los perdió casi todos. El único que quedó fue él. La esperanza grande fue que nosotros logramos recuperarlo y rescatarlo del mar. Eso fue una anécdota que no se me olvida nunca. Absolutamente, y nuevamente, como dije ayer, si esta persona todavía vive, estamos hablando que ya tuviera que unos 70 años. Esa anécdota de que lo rescata, ustedes eran 12, ¿correcto? Eran 12 en la barca y bueno, es básicamente los balseros que rescatan a otro balsero Sí. y lo llevan al barco madre, que es el guardacosta norteamericano. Sí. Ahora, me estabas diciendo de que antes de esta anécdota y después, viste el mar lleno de cadáveres. Después de la tormenta grande que pasamos el primer día, al día siguiente sí, el mar era un plato, todo muy, muy tranquilo, muy bello, ¿sabe? El sol, todo resplandeciente. Pero sí notamos que habían, o a la distancia vimos cadáveres que estaban flotando. Cadáveres. Cadáveres que estaban flotando con, ¿sabe? Con unos salvavidas rojos o pulóveres rojos, pero boca abajo. Ya ahí automáticamente nos dimos cuenta que esa persona no estaba viva. Y por temor a no afectarnos psicológicamente, decidimos no acercarnos por temor de que tal vez lo viráramos y tú sabes que los peces por abajo muerden la piel y entonces teníamos miedo de que eso fuera a traumatizarnos a nosotros. No sabíamos y decidimos continuar la vía, no acercarnos a eso. Claro, porque ustedes no le piden al guardacosta que se acerquen a rescatar cadáveres, sino a rescatar a los vivos. Exactamente. Lo cual, bueno... Sí, no, todavía en ese momento el guardacosta no nos había recogido, éramos nosotros en la balsa, atravesando, acabando de salir de la tormenta el día siguiente. Veíamos gente, cadáver, pero boca abajo, que ya automáticamente nos pensábamos que esas personas no estaban vivas. Todavía con los remos podíamos acercarnos, pero teníamos miedo de que no nos afectara psicológicamente. Absolutamente, pero fíjate, qué interesante. Ustedes acababan de pasar la tormenta, lo habían perdido todo también. Lo único que tenían era todavía la balsa, que por cierto, les recordamos que este video que estamos mostrando es que ustedes logran, bueno, como ya la seguridad del Estado no estaba persiguiendo a gente que estaba en las actividades de ustedes filman cómo tiran para la calle la balsa para llevarla a la costa. Sí, sí. Y ahí nosotros... ¿Qué quedaba después de la tormenta de esa balsa que estamos viendo aquí? Bueno, la balsa realmente resistió muy, muy bien a la tormenta porque la construimos con unas cámaras de camión y en el medio pusimos una poliespuma que era como un colcho flotante y entonces resistió bastante fuerte y alrededor de la balsa pusimos como unas mallas con la intención de que el agua si entraba pues pudiera salir, no se quedara estancada. Y eso resistió, pero como era tan violenta y tan fuerte cuando rompían las olas en el medio de la balsa, todo salía volando por el río. Entonces, como sentamos usted y yo aquí, no nos vemos, en la noche como era tan oscuro no nos podíamos ver las caras, solo sabíamos que estábamos ahí porque no estábamos tocando, sabíamos que todos estábamos ahí, pero aguantados firmes a la balsa. En lo que la tormenta está pasando, pero entonces me dice que empiezan a remar cuando ya todo está calmado y se encuentran el panorama, el escenario alrededor donde otros no sobrevivieron la tormenta. No tuvieron la suerte, sí. Llegan a Guantánamo. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes en Guantánamo? Yo personalmente estuve en Guantánamo 5 meses. Cuando llegamos a Guantánamo, bueno, fue otra experiencia, otra frustración más, porque llegamos y enseguida automáticamente que llegamos nos dijeron que no íbamos a ir a los Estados Unidos por orden de Janet Reno, y entonces, bueno, eso causó un estrés y en la medida que los días iban pasando iba aumentando el estrés. Imagínense, había niños, mujeres, ancianos, de todo tipo de personas ahí adentro y entonces los americanos no estaban organizados ni preparados para recibir
en la base naval de Guantánamo una cantidad de personas con esas características. Y bueno, pues yo tuve la experiencia en el campamento donde estábamos nosotros. Bueno, conocimos a una muchacha que estaba ya embarazada, a punto de dar a luz, y ahí, bueno, fue una buena experiencia que los médicos cubanos, en colaboración también con los médicos americanos, que la piedra angular del idioma, de la comunicación es el idioma, ahí fue el problema grande, pero entre ellos pudieron ayudarla a dar a luz. Creo que me dijiste que tenían el video de la niña con la madre pocos días foto, después, sí, ¿no? Así, señor director, sí. si me pone el video, a ver si podemos, ahí está el mostrar. baby recién nacido. Recién nacido, y ustedes, bueno, este es el grupo que la ayudó a parir, y ¿no? ese es el médico que vino con nosotros en la balsa, que también participó de la... Qué bien. Fue un éxito y orgullosos nosotros de haber ayudado en esa el parte, paritorio. sí, sí. Me dices que la religión fue un gran consuelo y un gran descubrimiento para ti. Tengo pocos minutos, vamos entonces, para no atropellar el asunto, quiero que me cuentes la anécdota de Guantánamo. En la próxima visita te vamos a molestar para que sigas los relatos, si tú me lo permites. Sí. Me imagino que, bueno, el trabajo, el señor jefe, que por favor tenga algún tipo de consideración, porque está compartiendo con la comunidad estas anécdotas. 20 años después usted se ríe, pero me imagino que no era de mucha risa, para que me hable de cómo la religión, ¿no? Yo siempre digo al final de los programas, si Dios contigo, ¿quién contra ti, no? Sí. Y parece que fue verdad para usted. Fue verdad, sí. Mucho gusto, hasta la próxima, placer, para que igualmente. entonces ahí me relate. Sí, cómo no. Buen fin de semana. Y cuando regresemos, ¿quiénes son el mejor y el peor presidente de la historia de Estados Unidos según la última encuesta? Pues ya le voy a decir quién, ahí está, el peor. Y además el cubano Pito Abreu está haciendo historia en las grandes ligas. Les cuento cómo le está yendo a este cubano, el mejor pagado de todos los tiempos. Ya. ¿Quién es el peor presidente en la historia de Estados Unidos? Teddy Roosevelt. Andrew Jackson y Ronald Reagan. Obama. La más reciente encuesta de la Universidad Quinnipiac sugiere que la mayoría de los consultados considera que Barack Obama es el peor presidente de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. 33% de los encuestados lo cree así. Obama fue elegido en un momento histórico y con grandes expectativas de un cambio. Sin embargo, desde el primer día de su presidencia, tuvo que encarar lo que después se calificó como la Gran Recesión. Comenzando su segundo mandato, Obama tuvo que enfrentar el escándalo de la Oficina de Impuestos y las filtraciones de Edward Snowden. Recientemente, el escándalo de la falta de atención médica a veteranos, lo que le ha generado fuertes críticas al gobierno. Hoy, los encuestados dicen por 54 a 44 que Obama no es competente para manejar su gobierno y está casi dividido sobre si el presidente presta atención a los asuntos del gobierno, aunque le da una leve ventaja sobre su antecesor George W. Bush. La encuesta también indica que el ánimo hacia la gestión del presidente es negativa en casi todos los sectores. Tiene números bajos de aprobación en relaciones internacionales, salud, medio ambiente y terrorismo. Él le ha prometido tantas cosas y no lo ha hecho nada todavía. Creo que todo el mundo aquí se quedó un poco decepcionado con lo que hizo él, pero no diría que es malo presidente. Pero entonces, ¿a quién prefieren en la calle? Ronald Reagan. Gerald Ford. La encuesta dice que un 35% de los estadounidenses creen que Ronald Reagan fue el mejor presidente desde 1945. Pero no es menos cierto que con el paso de los años cambia la percepción sobre los mandatarios. Y a Obama aún le quedan 2 años en la presidencia. Bueno, y otro resultado de esta misma encuesta, el 45% piensa que si el republicano Mitt Romney hubiera ganado las elecciones del 12, el país estaría mejor, mientras que el 36% considera que estaría peor. Le doy la bienvenida al señor exalcalde de la ciudad de Miami, muchísimas gracias, Maurice Ferré, analista político de los demócratas, y a la señorita Marilí Cancio, que también ha corrido para puestos públicos, analista republicana y abogada. Gracias a ambos. Las damas primero, ¿qué le parece la encuesta? La Universidad de Quinnipiac. Me parece muy cierta, me parece algo que los republicanos hemos pensado por muchísimo tiempo, de que Obama es un malísimo presidente. Al principio todo el mundo tenía la esperanza de que fuera a hacer algo de lo que había prometido. Los inmigrantes que hemos escuchado en este momento están decepcionados porque él prometió que en el primer año iba a hacer algo con inmigración, y mira dónde estamos ahora, ya mitad de término, de 6 años después, y todavía estamos con la pelea de inmigración. Ahora culpan a los republicanos, pero en los primeros 2 años pudieron pasar el plan de salud y todo porque tenían control absoluto de las 2 cámaras, del Senado y del Congreso americano. Entonces yo sí creo que es un presidente que ha decepcionado a muchísimas personas.
Aún con el poder, ¿no? Como dice ella, aún con el poder, teniendo toda la aprobación. Me acuerdo que cuando es electo, yes we can, sí podemos, ¿no? Entonces dígame usted, ¿cuánta credibilidad le da usted a la encuesta? No, la encuesta es creíble porque esas son gente seria, pero las encuestas son encuestas. Esto es, para mí lo que es importante es que este mes 288,000 empleos nuevos. Para mí lo que es importante es que el desempleo está en 6.1. De eso vamos a hablar. Para mí lo que es importante es que en lo que va a la presidencia, 10 millones de personas que han conseguido trabajo. Para mí lo más importante es que el mercado pasó de 17,000, que es un récord. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, y eso es correcto, pero eso es lo que solamente le quería presentar y le vamos a hablar al público sobre las buenas noticias de la economía en las últimas horas. Sí. Y la pregunta es, ¿por qué entonces, ya que usted me habla de economía, por qué entonces esas buenas nuevas no se reflejan en la popularidad del hombre? Déjeme solamente mostrar para que el público entienda bien cómo va esta encuesta. Vamos a ver, señor director, donde dice la placa de los mejores del peor, ya lo creo que lo mostramos, de los mejores, y la placa de Romney. Vamos a ver si la podemos poner en pantalla. Y entonces, ¿por qué ahora Romney es el bueno? ¿Estaría mejor? ¿Estaría peor? Y no votaron por él. Dígame, Ferré, porque usted considera que ahora Romney es el bueno. Pues fíjese, las opiniones públicas varían. Fíjese, por ejemplo, en un momento en donde el presidente George W. Bush, después del 2/11, estaba en 90%, después cayó a 32%. En esta encuesta que acaba de hacer esta gente, la diferencia negativa de Obama y Bush están casi parejos. Uno está en 29, el otro está en 30. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y esa es la gran pregunta. Supuestamente Bush no era el peor de todos los peores, era el más malo. Afganistán, Irak lo hizo mal, de economía, se le fue por arriba el presupuesto. Pero no lo hizo mal. Tuvimos el 9/11, María Elvira. En la época de la guerra, hasta Hillary Clinton y Kerry votaron a favor de ir a Irak. Entonces, en ese momento, en septiembre del 2001, cuando pasó el 9/11, Bush tenía una aprobación de 90%, más alta que Obama jamás ha tenido. Claro, pero bueno, independientemente de las causas de la situación, termina con una nota, termina con F. Tenía F hasta esta encuesta y ahora Obama supera a Bush. Entonces la pregunta es... Supera de malo. Supera de malo, sí. Supera en lo negativo. Y no hemos tenido guerra y no hemos tenido... los problemas que tuvimos. Bueno, no tuvimos... Nosotros no estamos en la guerra, ¿verdad, Maurice? Estamos en una guerra, por supuesto que estamos en guerra. Estamos con una guerra con un presidente que no quiere ir a guerra. Lo que está pasando en Siria, lo que está pasando con Rusia. Nosotros ahora somos una potencia que somos una burla. No representamos nada. Tenemos a Israel nada más y nosotros siendo atacados por todas partes. De mi partido de americanos. Oye, tú lo hablas muy bien y tú lo expresas muy bien. Pero la realidad es que la economía y la situación de este país ha mejorado significativamente en los últimos 2 o 3 años. Y esa es una realidad. Ahora, las encuestas son encuestas. Y para mí lo que es importante es la economía, no las encuestas. Pero fíjese, y ahí está Reagan, que resulta ser el mejor presidente después de la Segunda Guerra Mundial, con más de un 38, un 35, 38%. Pero, repito, volvemos entonces a lo que usted me dice de la economía. Ayer el desempleo está alrededor de un 6%. Muy buenas noticias. Se descubrió o se reveló en las últimas horas que los niveles de desempleo están cerca del 2007, del 2009. Entonces sí ha habido una recuperación, por lo menos en la parte del empleo, importante. No se refleja aquí. Y entonces la gran pregunta es ¿por qué? Porque las encuestas son encuestas. No, pero las encuestas son encuestas, no es la respuesta. Pero los políticos siguen las encuestas muy María Elvira, el sentimiento de un pueblo se refleja cuando es importante, es en el momento electoral. Este presidente ganó las elecciones del 2008 y después ganó la reelección del 2012. Ahora, de que sube y baja, pues todos los presidentes suben y bajan. Ahora tendremos estos niveles, Ferré, y no estoy tratando de apoyar ni a un partido ni al otro. La realidad es que para Obama esto debe ser decepcionante. Pues mire, yo creo que el presidente Obama lo que está es tratando de concentrarse en los puntos de la economía. Y fíjate que lo que ha hablado en el día de hoy
es sobre las mejoras de la economía y que van a continuar mejorando, y eso va a tener impacto en las elecciones, especialmente del 2016 presidenciales. Mira, bueno, se reúne con un grupo para pedirles ideas de políticas con las que pueda fortalecer a la clase media y ampliar las oportunidades económicas del país. Pero bueno, lo ha hecho, es un 6.1 gracias a la creación de casi 300.000 nuevos empleos. Falta mucho. Claro. Yo creo que en 2014, en estas elecciones, como dice el alcalde, las personas van a salir y van a votar. Y yo creo que los republicanos van a mantener su liderazgo en el Congreso y ojalá... ¿Qué pasa con Mitt Romney? ¿Usted cree que Mitt Romney ya lo están llamando, le están diciendo, hey, él no se va a meter, pero Mitt Romney hubiera sido buenísimo presidente. Oye, ese hombre sí tiene liderazgo. Mitt Romney perdió las elecciones. Sin duda. Es teórico. Las encuestas son una cosa teórica. Vamos a hablar de la realidad. Que la realidad es que faltan 2 años para ver quién es entonces el próximo en la Casa Blanca. Pero yo creo que ya hay que haber cambio. No, muy bien, pero yo sigo diciendo que las encuestas son encuestas, pero es por una fotografía del momento, sobre lo que está pensando el pueblo. Exacto. Y sin duda no es agradable para el presidente Obama. Gracias a ambos, siempre bienvenidos. Y cuando regresemos, sigue la fiebre del Mundial y un cubano hace historia en otro deporte. Pito Abreu sigue demostrando que vale los 70 milloncitos que le están pagando. Y más adelante una investigación revela la dolce vita de los chavistas, aquí entre nosotros en los Estados Unidos. Ya le presento nuevamente a Balti, el niño genio. Sí, brasileros inmundos, Los brasileros son buenísimos. No son buenísimos, Balti. Sí, porque ganan a todos. No. Sí, ganan No, vamos a ganar nosotros, Argentina. No, ganan ellos. No digas eso. ¿Cómo vas a decir eso si vos sos de Argentina? Es que ellos ganan porque son buenísimos. No, buenísimo no. A ver, buenísimo es el Kun Agüero, Messi. No, porque yo vi un partido que ellos ganaron. No, para mí gana Argentina. No, porque los brasileros son buenísimos. No, Balti, ¿cómo va a decir eso? Sí, son buenísimos. No, son malísimos los brasileros. Sí, son buenísimos, dije. Entonces, Jorge Morejón, periodista de ESPN, no es precioso este niño argentino de Córdoba por el acentico, la madre diciendo, los brasileros. Felicidades. Un vacilón, es que la fiebre de fútbol tiene a todo el mundo, incluso ves personas que no son duchos en la materia, que a veces solamente ven fútbol una vez cada 4 años, sin duda, pero se meten en esto que... Yo soy una de ellas. Entonces, quedan 4 de nosotros. Colombia, que está jugando... Brasil. Contra Brasil, pero es que supuestamente, según los expertos, Colombia no ha jugado mejor en un mundial en la historia de su equipo, ¿no es así? Exactamente. Y tienen a James, ¿no? James Rodríguez. Y entonces está Costa Rica, que es el gran descubrimiento, Argentina y Brasil. Sí. ¿Quién de los 4 crees que pasa entonces? Mira, si es por el fútbol que han mostrado, creo que Brasil debe terminar mañana su participación porque Colombia ha sido espectacular. Bien. Argentina, que va contra Bélgica, mira, dependen de Messi. Argentina no ha mostrado gran fútbol, solamente la genialidad de Messi los ha salvado. Bien. Costa Rica, ya cualquier cosa que hagan es ganancia. Bien. Fue la gran sorpresa, no creo que puedan con Holanda. Y bueno, ya el otro es un duelo entre europeos, Alemania y Francia. Francia ha mostrado mejor fútbol, pero Alemania, el peso de la camiseta es grande también. ¿Y Colombia, crees que como Colombia ha demostrado estas destrezas tan sorprendentes e inesperadas, podría llegar a la semifinal? Sí, mira, Colombia está jugando alegre como ningún otro equipo. Es una alegría que contagia. Están jugando como equipo, mientras que Brasil está también, al igual que Argentina, dependiendo de la genialidad de un solo hombre. Así que yo creo que sí. De todas maneras, cualquier cosa puede pasar, es un solo juego. ¿Tú te imaginas que los colombianos lleguen a la final? No, imagínate tú. Mañana no se trabaja en Colombia. No, es que ya el presidente Santos dio la tarde libre para toda Colombia. Ya la dio. Correcto, entonces el 4 de julio ya y acá. Así, vamos a ver. Muy bien, vamos entonces a hablar de Pito. Pito se lo está ganando peso a peso, ¿no es así? Sí. Aquí hay más información. That ball in deep. He looks up. You can. Put it on the ball.
Por mérito propio y a fuerza de batazos, el cubano José Dariel Pito Abreu estará el próximo 15 de julio en el Target Field, demostrando así que los Medias Blancas de Chicago no se equivocaron al firmarlo por $68 millones. En lo que va de contienda, Abreu ha conseguido lo que ningún otro debutante en la historia de su franquicia: proclamarse novato del mes en par de ocasiones, gracias a sus 26 cuadrangulares, 79 hits, 17 dobles y 67 carreras impulsadas en 272 veces al bate. Entonces, novato 2 veces en junio y en julio, elegido por segunda vez, 26 jonrones, 2 semanas estuvo lesionado por el problema del tobillo, pero parece que ya está bien. Entonces, y ahora sigue la fiebre de los jugadores cubanos. Mira, Pito Abreu va a un paso que podría romper el récord de más jonrones para un novato en Grandes Ligas. El récord es de 49 de Mark McGwire. Él lleva un promedio de 10 jonrones por mes. Wow. Fíjate que él batió 10 jonrones en su primer mes, 5 jonrones en el segundo mes, que perdió 15 días, y 10 jonrones en el tercer mes. Ahora mismo hay una lucha interesantísima en la carrera de los jonrones entre los dominicanos Nelson Cruz y Edwin Encarnación y Abreu, todos con 26. Wow. Pero ¿qué pasa? Que los dos dominicanos son por racha. De pronto se enrachan. Encarnación dio 16 jonrones en un mes, pero ha dado 5 y 5 en los meses es más siguientes. Consistente. Este es constante. Y entonces podría terminar la temporada con más de 50 jonrones. Eso no lo ha hecho ningún novato en la historia. Y además, al principio él decía: me siento incómodo por el frío de Chicago, no sé jugar en frío. Y así todos los números eran impresionantes. Ay, el pobre, no. Ahora que ya hay calorcito, incluso su promedio al bate ha ido subiendo y ya está cercano a los 300 puntos, que es la cifra que se considera un gran averaje. Entonces la pitomanía está ayudando a los otros cubanos que están llegando a también recibir un gran cheque. Por supuesto, por supuesto. ¿Te recuerdas un lanzador que hace unos meses lo cogieron tratando de irse de Isla de la Juventud? Bueno, pues finalmente llegó, firmó por 27 millones con los Rojos de Cincinnati, en gran medida gracias a lo que han venido haciendo Abreu, Puig, Chapman, todos los cubanos anteriormente. Claro, Puig no solamente empuja las carreras, sino que empuja a sus compatriotas. Hacia la danza de los millones. Así mismo es. Gracias, felicidades. Vamos a ver qué pasa este fin de semana en el Mundial. Vamos a ver. Ya regreso. Y cuando regrese, Maduro selecciona a un cubano para arreglar su economía. ¿Ustedes se imaginan? Un cubano cercano al Che. Y nos vamos a adentrar dentro de una investigación que revela la dulce vida de muchos de esos chavistas que no están apegados a La Habana. Ya regreso con un importante mensaje. Bueno, y hacemos una pequeña pausa para dar la bienvenida al señor José Aponte, que es el representante de Madrecel Plus. ¿Cómo está usted, Aponte? Muy bien, gracias por invitarme nuevamente, María Elvira. El gusto es nuestro. Sabemos que este producto es un producto que contiene las células madres, que sin duda son las supercélulas, y son las células que necesitan nuestros órganos para rejuvenecerse. Cuénteme, ¿qué es lo que son estas células en particular? Correcto, las células madres son las únicas células que tienen la capacidad de autorregenerarse. Por eso se llaman células pluripotentes. Ellas viajan a través del torrente sanguíneo y se alojan en el órgano que más lo necesite, María Elvira. Dígame, ¿dónde es que se producen en el cuerpo estas células? Estas células se producen en la médula ósea y con el tratamiento de Madrecel Plus, nosotros estimulamos la médula ósea para que ellas vuelvan a producir nuevamente las células madres. Y aquellas personas que le interesaría el producto, ¿qué tipo de padecimiento es el padecimiento que más ayuda a las células madres? Sí, todas las personas que sufran de diabetes, artritis, hipertensión, dolores musculares o falta de energía, preste mucha atención, porque este tratamiento es específicamente para elevar esos niveles de células madres para enfrentar estos padecimientos. Dígame nuevamente cuáles son los padecimientos y cuál es esa alga AFA que contiene este producto. Sí, correcto. Los que sufran de diabetes, artritis, hipertensión, dolores musculares o falta de energía, necesitamos elevar los niveles de células madres con el alga AFA, que contiene el tratamiento de Madrecel Plus. ¿Y el AFA dónde es que se encuentra? Ok, el tratamiento de Madrecel Plus está elaborado de una alga en AFA que se encuentra en el lago Klamath, en Oregón, en una área volcánica. Esta alga solamente se desarrolla en ese lago de Klamath.
Muy bien, dígame entonces, todo aquel que le interese obtener el producto, sé que hay un especial para el que se refiera al programa de María Elvira. Sí, correcto. Con su orden de su primer mes, si llama en este momento al número de pantalla, obtendrá totalmente gratis el segundo mes del tratamiento. Y si es de las primeras 50 llamadas del programa de María Elvira, obtendrá el tercer mes totalmente gratis, María Elvira. Así me gusta, el mejor servicio, el mejor precio y el mejor trato para todo el que venga referido por este programa. Siempre bienvenido a Ponte. Hasta la próxima. Orlando Borrego de Cuba, un aplauso. Mejor conocido como Vinagreta. Orlando Borrego está incorporado en un equipo especial junto al ministro de Planificación, vicepresidente Ricardo Menéndez, junto a Jesús Martínez y otros compañeros, preparando un conjunto de planes. Uno de ellos lo tengo aquí en la mano, que forma parte de los planes para hacer una revolución total y profunda en la administración pública, en la administración del Estado. Revolución dentro de la revolución. Bueno, con todo permiso para el señor presidente de Venezuela, el señor Maduro, este señor Borrego, cubano, que estuvo al lado del Che, entre los hombres que pelearon junto al Che en Cuba. Este señor tiene 78 años y creo que su conocimiento sobre la economía de mercado o eso que necesite el gobierno de Venezuela para remozar su economía no está en la mente de este señor, pero bueno, vamos a ver qué dice el experto, el señor Castro Ocando, que acaba de escribir este libro que tenemos en la parte de atrás, Chavistas en el Imperio, y que bueno, esto es el último anuncio que se ha visto en Venezuela. ¿Qué te parece el hecho de que este señor tiene una oficina en Miraflores y está en este petit comité para arreglar a la economía? Dime. Gracias, María Elvira, por la invitación. Lo que me sorprende es que sustituyen a un radical como Giordani por otro dinosaurio que obviamente no tiene nada nuevo. Yo creo que un asesor cubano va a poner en práctica lo que los cubanos han desarrollado por 50 años. Que es básicamente control de la economía, y otra vez vuelven a ofrecer una revolución, es decir, tienen 15 años tratando de revolucionar la economía y Venezuela está cada vez peor. Yo creo que esto es un anuncio muy negativo. Porque La Habana se lo sugiere, La Habana se lo impone, él en realidad piensa que este señor puede ayudarlo en su flanco más débil, que es la economía. Yo creo que ellos van por el control de la fuente principal de dinero, que es PDVSA. Aquí la lucha entre los diferentes grupos del chavismo interno es a mansalva para controlar el flujo principal de la economía venezolana, que es el petróleo, y que está controlado por PDVSA. Ahí es donde está, y forman parte de diferentes grupos. Este asesor viene, sin duda, a decirle a Maduro cómo tienes que meterle mano y cómo tú controlar finalmente el dinero de Venezuela, porque el que controla el dinero es el que controla la revolución, o el gobierno. ¿Y usted considera que en este momento no necesariamente Maduro, aunque tiene como el presidente de PDVSA, el señor Ramírez no le responde a Maduro? ¿O más le responde Ramírez es parte de una del grupo de la triada de figuras. Diosdado es una otra triada, o a lo mejor y más, a lo mejor hablo de una mesa de 4 patas, porque también está el sector militar que no está con Maduro, con Diosdado, y están tratando de imponer como de lugar a Maduro por encima de todo el mundo. La figura de Maduro no ha ayudado, ha tenido un proceso o sea, la popularidad está cayendo de una manera ha bajado terrible. 20 puntos. Absolutamente. Maduro, del 57 al 37 en menos de un año. Entonces necesitas tomar medidas duras, necesitas dar un golpe dentro del golpe. Yo creo que esto pudiera ser el inicio de un autogolpe dentro del chavismo para imponer sectores todavía más radicales. Más radical todavía que Giordani. Mucho más radicales, porque este señor yo no creo que tenga una misión de apertura de la economía venezolana. Absolutamente, ni de libre mercado, ni que los empresarios fabriquen y que los consumidores compren lo que quieran. Aquí está todo dirigido tipo Habana. Vamos entonces a tu libro, donde tu libro muy certeramente apunta a cómo estos señores chavistas, la práctica es la marxista, la teoría es la marxista, pero la práctica es el capitalismo.
de Disney World, de Saks, ¿no es así?, de Nueva York y de los caballos caros. Absolutamente. Dime, por ejemplo, lo que me decías, que no hay ningún chavista que se respete si no tiene una cuenta en dólares. Absolutamente. Y esto es una de las cosas que los cubanos, muchos de los cubanos no entienden todavía, o es importante que lo entiendan. En Venezuela la ideología del chavismo no es la ideología ni siquiera de Chávez. Chávez, como se decía, ¿no?, tenía una mezcla ideológica en su cabeza. La ideología de la revolución es la ideología de la chequera petrolera, del dinero. Okay. Las lealtades militares, las lealtades políticas están basadas en el dinero. Plata. Cuando Chávez quería comprar, bajar, por ejemplo, o comprar las lealtades de los militares, lo primero que hacía era subirles el salario, darles contratos, permitirle que, en el caso, por ejemplo, de la Guardia Nacional, que medraran y que obtuvieran ingresos de actividades ilegales, como por ejemplo ofrecerle protección a los capos de la droga de Colombia. Esto es una cosa que está súper documentada. La Guardia Nacional Bolivariana, que es la que está ahora azotando a los estudiantes, es la que le daba protección a los capos colombianos en Venezuela. Y le sigue dando. Wow. Esto es una cosa que no lo estoy diciendo yo, bueno, yo lo escribo en mi libro, el proceso bien detallado, pero Estados Unidos... hay informes tremendos, y no desde ahorita, desde hace por lo menos 6, 7 años, el Senado de Estados Unidos estableció, en un informe del Congreso, estableció que la Guardia Nacional actúa como un cartel de la droga. Por eso es que cuando uno ve a los estudiantes peleando, los estudiantes no están peleando contra un grupo autoritario, no, están peleando contra una mafia de narcoterroristas que están dispuestos a matar para mantenerse en el poder. Por una razón, porque no tienen futuro. ¿Dónde se va a ir un general acusado de estos que trafica con drogas? Si no, Interpol lo agarra. Exacto. En pocos lugares donde puede escapar, si no está en territorio venezolano, los que están encausados por el gobierno federal, ¿no es así? Exacto. Háblame de un caso ícono, que es Alejandro Andrade, que perdió un ojo jugando con Chávez, pero ahora es uno de los hombres más ricos. El ojo le sacó bastante rédito al ojo. Absolutamente. Dime. Una de las cosas la razón por la cual yo escribí el libro es para mostrar ese doble lenguaje, ese comportamiento de doble rasero. Por un lado, de la boca para afuera, tenemos un discurso radical contra Estados Unidos, contra el capitalismo salvaje, pero por otro lado, mi vida es una vida de confort, de ingresos en dólares, de inversiones en el exterior, y uno de los casos ejemplificantes es este señor, Alejandro en pantalla Andrade, nuevamente, buen mozo, joven, le gustan los caballos. Una persona que fue... guardaespaldas de Chávez al principio, cuando era candidato apenas, después comenzó a escalar posiciones muy humildes, una persona que no tiene bienes de fortuna, y al cabo de un tiempo él perdió el ojo por un accidente en el cual Chávez se hizo responsable, y entonces Chávez lo asumió como un hijo y comenzó a darle poder, María Elvira, y lo hace tesorero. Lo hace el responsable del que manejaba el dinero. Ah, qué bien. El cajero. Exactamente. Y era la persona que, por ejemplo, condujo o participó intensamente en la emisión de bonos de la deuda en los años 2006-2008, que produjo ganancias extraordinarias a los operadores que estaban mediando. Venezuela emitió bonos de la deuda de Venezuela, de Argentina, de Bolivia, de Bielorrusia también, ¿no? Tremenda comisión. Y cada emisión de esos bonos de la deuda dejaban ganancias del 15, 20%, y estamos hablando de cifras de 10.000 millones de dólares, María Elvira. Entonces este señor tiene propiedades en Wellington, que es aquí en la Florida. Este señor se vino después que él se retiró del gobierno en el año 2010, dejó de ser presidente de Bandes, que es un banco de desarrollo venezolano creado por Chávez, y luego entonces se traslada, porque él tiene una afición a los caballos de salto. Él es presidente de la Asociación de Caballos de Salto en Venezuela. Bien. Esto es un deporte de los militares, ¿no? Sí. Luego tiene su y de los ricos. Y de los ricos. Bueno, con decirte que el estadio, la capital de los caballos de salto en Estados Unidos, y una de las más importantes del mundo, está en Wellington, que Wellington es la capital mundial de los caballos de salto, los deportes ecuestres de invierno en Estados Unidos, y está ubicado en una zona, en un código de área, un zip code, donde viven más millonarios por milla cuadrada en los Estados Unidos. Hollow Creek Farms. Y este señor, que no es un contratista, no es una persona colateral, no, es un hijo de Chávez, así como se define Maduro. Este señor, hijo de Chávez, está aquí, y entonces comenzó a desarrollar discretamente. Por ejemplo, comenzó a patrocinar un evento que dura 3 meses, comienza desde enero hasta abril, hasta marzo, que se llama el Festival Ecuestre de Invierno, que se organiza allí en esta localidad de Wellington, para lo cual un patrocinante tiene que pagar $8 millones
por ser patrocinante de ese evento. Sí. Y, wow, luego, 8 millones de dólares para poder patrocinarlo. Para ser mencionado como una persona, ¿no? Y entonces, y dentro de ese evento, él organiza particularmente otro evento que se llama una competencia de jóvenes talentos, que básicamente reúne a jinetes muy jóvenes de América Latina. Él paga los gastos, vuelos charter para traer los jinetes, los caballos y la familia Pero es que al de 10 países de América hombre Latina. le gustan los caballos, pero bueno, lo más triste del caso es que sale de la tesorería de todos los venezolanos, ¿no? Claro. No es que él se lo ganó con su esfuerzo propio. Está también Diego Salazar Carreño, que es un primo de Rafael Ramírez, que sabemos que Rafael Ramírez es el que lidera o el que dirige PDVSA. Es considerado forma parte de esa aristocracia que se ha formado. Petróleo negro. Porque ya existe una aristocracia chavista. O sea, una persona que vive con una vida de súper ricos. O sea, no es una metáfora, es una cosa real. Viven con grupos de guardaespaldas, con choferes, viven, por ejemplo, este señor tiene un edificio entero de 4 pisos donde vive su familia solamente, y cada piso tiene un equipo de protección de seguridad. Luego tiene alrededor de la propiedad, tiene numerosos escoltas, tiene aviones privados, por supuesto, y donde vacaciona, viaja con la familia, con el chef, viaja con los guardaespaldas. Este es el corazón de la revolución. ¿Y dónde vive el tocayo? ¿Dónde vive Salazar? Vive en Venezuela, tiene propiedades en Europa y también te dice que tiene propiedades en Estados Unidos. En mi libro no encontré evidencia, pero de las propiedades, porque muchas veces utilizan testaferros o compañías cuyos dueños son bufetes de abogados o firmas de real estate y que se ocultan, por ejemplo, o en están Panamá en Delaware o en otros lados. y nadie sabe de quién es el dueño de la compañía. Ahora, dime una cosa, ¿por qué Estados Unidos, por qué la fascinación con el corazón del imperio? Que supuestamente Chávez decía, ¿no?, de que éramos el gran Satán. Una cosa interesante de la vida de Chávez es que Chávez tenía una obsesión con Estados Unidos. Sí, él quería ser beisbolista, Grande Liga, él soñaba con venir aquí. Luego siempre quiso tener la visa antes de ser presidente, aplicó 2 o 3 veces para que le dieran la visa porque quería venir, nunca se la dieron porque no podía. Que Chávez quería venir a Estados Unidos ¿en qué calidad de qué? ¿De turista? Claro, y no le dieron la visa, país, pero nunca ¿por qué no? Si él era militar venezolano. Porque era golpista. Porque fue golpista, entonces... después del golpe, muy bien. Después del golpe del 92, pero antes de ser presidente. Luego finalmente vino y entonces desarrolló, María Elvira, eso es uno de los capítulos muy interesantes, una estrategia nunca antes desarrollada por ningún gobierno, que era penetrar el estamento político, el estamento ideológico, el estamento académico de Estados Unidos. Se gastó $300 millones, regaló petróleo a 23 estados. Se dice fácil. $300 millones invierte el presidente Chávez para comprar la imagen, ¿no? El mercadeo, la publicidad. Para vender la revolución bonita, ¿no? Pero eso lo aprende del comandante en jefe, el tocayo Fidel Castro. Claro, lo que pasa es que Fidel Castro no tenía una chequera petrolera como Chávez. Era todo ideología, era entonces verticalidad ideológica, ¿no? Absolutamente, Dígame. y se contrataron se contrataron, por ejemplo, los mejores bufetes de Washington, incluso penetraron o lograron sumar, digamos, ese esfuerzo propagandístico, tanto republicanos como demócratas. Está, por ejemplo, una persona que ya murió, un importante republicano que se llama Jack Kemp, que fue candidato a vicepresidente en el pasado. Jack Kemp llevaba de la mano al embajador venezolano, por ejemplo, a los periódicos como el New York Times, el Wall Street Journal, para dándole su bendición pero sí, Kemp, sin duda que era un hombre bastante conservador. Muy conservador. Y era le decían en ese momento la pareja dispareja, porque eran un hombre conservador ayudando a una revolución pro-castrista. Absolutamente. Y del otro lado, de los demócratas, estaba un hombre como Joseph Kennedy, el tercero de la generación, que dirige una ONG que se llama Citizens Energy, que básicamente se montó en el programa de Citgo de darle combustible barato a comunidades pobres de Estados Unidos. Pero escuchen esto, que es muy interesante. Citgo le regala a comunidades pobres de los Estados Unidos, muchos de ellos indios nativos de los Estados Unidos, ¿no es así? Afroamericanos de Harlem, le regala petróleo dentro de Estados Unidos y no hay ninguna ley que prohíba eso en los Estados Unidos, de que alguien te quiera venir a regalar petróleo. Pero además es una cosa intervencionista totalmente, porque muchos de esas campañas fueron apoyadas por congresistas en cuyos distritos se estaba regalando eso. Absolutamente. Y lograron reelegirse en muchos casos. Claro. Reelegirse. Sí, pero no es ilegal. Podría no ser ético, pero no es ilegal. Por eso, pero absolutamente contradictorio, porque Chávez decía,
donde Estados Unidos quiere intervenir en Venezuela, Sí, ¿no? Y él era un gran intervencionista. Él era el que estaba interviniendo Claro. en los Estados Unidos. Finalmente, dime entonces la relación de Maduro con las FARC, o antes de eso, de Walid Makled. Sabemos que Makled, que está preso, lo desaparecieron. ¿Por qué tan importante es el capítulo de Walid en tu libro? Hay un capítulo que yo me dedico a documentar detalladamente con las relaciones de los chavistas, militares chavistas sobre todo, con el narcotráfico colombiano y mexicano, ¿no? Pero desde la perspectiva de lo que las agencias de Estados Unidos federales encontraron y documentaron e incluso procesan actualmente en tribunales federales. Y hay una docena, conseguí, María Elvira, una docena de capos gigantescos de la droga en Venezuela, que estuvieron colaborando muy estrechamente, que recibieron, ¿no? Y la razón por la cual esta información sale es porque muchas de estas personas fueron capturadas porque la DEA les pasaba la información, ¿no? Entonces fueron extraditados a Colombia y luego a Estados Unidos, y aquí comenzaron a contar con lujo de detalle. Quédate un momentito, nosotros fuimos a la cárcel, te quiero comentar solamente y compartir con el público, que cuando nosotros fuimos a entrevistar a Popeye en Bogotá, que Popeye sabemos que es uno de los últimos lugartenientes que tuvo Pablo Escobar, nos contó que Walid había estado en esa cárcel donde está él, en las afueras de Bogotá, con Vita, y lo trataron de envenenar a Walid. Sí, Sabemos que, bueno, puede ser que la mano del chavismo haya llegado hasta allí, no lo necesitábamos que hablara mucho el señor, no necesitaban que hablara mucho el señor. Yo también hablé con Popeye y Popeye me dijo en ese momento que estaba contento porque Makled le había ofrecido ir a Venezuela, que él lo protegía, etcétera, cuando saliera, ¿no? Nunca ha salido, salió de otra manera y no ocurrió. No ha salido. Pero sí. Walid Makled, yo lo entrevisté en Colombia, en una prisión también en Colombia, y reveló toda una serie de conexiones que luego suministró la información al gobierno de Estados Unidos, y muchas de estas personas, después que Makled dio a conocer esta información, fueron incluidas en las listas del Departamento de Estado. ¿Dónde está este pobre señor? En una cárcel, sí, desaparecido. En teoría está preso en este momento, el juicio está detenido, pero lo interesante de todo esto es hay una estrecha vinculación. Por ejemplo, el último de los casos que me tocó incluir y cubrir es el caso de un teniente de la Guardia Nacional en Venezuela, que había sido teniente y luego dejó de ser teniente porque le parecía mucho más rentable ser narcotraficante. Sí. Entonces proveía de seguridad a los envíos, o sea, buscaba camiones del ejército para que transportaran las toneladas de droga hacia el puerto para que salieran exportados. Y de acuerdo a la DEA, 50 toneladas este señor envió al Chapo Guzmán en México desde Venezuela. Que luego terminaron, y él tiene una acusación aquí en Estados Unidos. Tu libro, Chavistas en el Imperio, según el periódico local, ha sido de los más vendidos en las últimas semanas. Ahí está nuevamente, y sin duda para todos los hermanos venezolanos es la primera, el trabajo riguroso que documenta de una manera muy estudiosa lo que está haciendo los chavistas, bueno, el gobierno de Maduro y antes el de Chávez en este país. Muchas gracias, colega, y muchas felicidades. Y esperemos de que el libro tenga mucho éxito y que le abra los ojos a mucha gente. Mucha suerte. Gracias. Ya regreso. Bueno, se me acabó el tiempo, no puedo leer mensajes, pero prometo que la semana próxima, si usted me escribe a través de estas páginas del internet, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Como siempre digo al final de todos los programas, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Ahí está la página del internet donde usted me puede escribir o ver programas anteriores. El pelo es de quién, de Bobby. Además, el mejor servicio y el mejor en el sur de la Florida. Éxtasis, donde está también Dania Víctor, y el atuendo de la señora Gabriela Arango, de las mejores diseñadoras en el sur de la Florida. Los dejo ahora nuevamente con Balti, el niño argentino que le ha dado la vuelta al mundo. Me encanta porque él es de Brasil. Buenas noches. Algunos van a Argentina porque son buenísimos. Son los de Brasil. No, los de Brasil no, si nosotros somos de Argentina. Los de Brasil